Vale, molt bé. Ui, que potent. Benvinguts i benvingudes a l'última nit temàtica del curs. És l'última perquè la propera cita ja és el curs d'estiu que fem del 2 al 8 de juliol a la Unió Sant Cugatenca. Teniu tota la informació penjada a la web de la Unipau, allà vos podeu escriure. Així que feta la falca publicitària del moment més àlgid de la Unipau, no? Comencem aquesta nit temàtica en què parlarem del Sudan, un país que porta 3 anys en guerra, que de fet es remunta bastant abans. Hem estat parlant una estona abans i crec que ara repetiran el que hem parlat, però ja està bé. I que té molts prismes, no? No és només un tema ètnic, no és només un tema econòmic, és la suma de molts factors i en una regió que té molts conflictes en aquella zona i que en canvi en sabem molt poc, no? Les informacions que ens arriben aquí són poques i sovint molt simplistes, no? I per tant la xerrada d'avui el que pretén és visibilitzar això, no? Les claus d'aquest conflicte perquè quan trobem alguna informació el puguem entendre una mica millor. Per a fer-ho ens acompanya l'Ivan Navarro, que ell és llicenciat en Sociologia i doctor en Relacions Internacionals i Estudis Africans, investigador del programa de conflictes i construcció de pau de l'Escola de Cultura de Pau, membre del grup d'estudis africans i professor de Relacions Institucionals en la UOC, i està especialitzat en la construcció de pau en l'Àfrica subsahariana. A ell l'havíem anunciat, hem sumat una persona a la taula que no estava anunciada, que és la Sara Hassan. Ella ara està cursant el segon del grau de Relacions Internacionals en la Universitat Autònoma i s'està especialitzant en migracions i persones refugiades. A més, tot i que és nascuda i criada en Barcelona, té orígens sudanesos, per tant un vincle directe amb el país, i està muntant, m'ha dit que està ja pràcticament muntada del tot, una associació amb persones d'origen sudanès. Per tant també ens farà compaginaran entre els dos la mirada sobre el país. Poc més a dir, jo us deixo la paraula, avisa quan falten 5 minutets. Perfecte. Em posa allà i després obrim ja un torn al públic. Gràcies als dos. Pues moltes gràcies, bona tarda a tothom. Dir-los que yo parlarem en castellà, porque todavía estoy ahí en la batalla con el catalán, con los pronombres febles. Y nada, que es un placer estar aquí, que gracias a Unipau por la invitación, la Casa de la Cultura, y gracias a todas y a todos por venir, ¿no? Y por compartir esta tarde para hablar de un país que, como acaban de decir, ¿no? Desgraciadamente no aparece mucho en los medios de comunicación. Tenemos muy poca información sobre lo que está pasando en Sudán y sobre todo, ya no solamente en Sudán, ¿no? Sino en general en todo el continente africano, ¿no? Desde hace años pues, los focos se han puesto en otros conflictos armados que tienen mayor interés mediático, ¿no? Ucrania, últimamente también Gaza, Irán, ¿no? Que no quita ninguna relevancia a todo lo que está pasando en estos contextos, ¿no? Pero en Sudán desde hace 3 años hay una guerra que está representando ahora mismo la peor crisis humanitaria del mundo y la mayor crisis de desplazamiento forzoso del mundo, ¿no? Y llama la atención de que incluso siendo la peor crisis humanitaria del mundo calificada así por las Naciones Unidas, por encima de Gaza estamos hablando, o la mayor crisis de desplazamiento forzoso del mundo con 15 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente de sus hogares, pues casi no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Hay un filósofo camerunés que os invito a leer si algún día tenéis tiempo, que se llama Achille Mbembe, que él habla de la idea de la necropolítica, ¿no? De qué vidas son importantes y cuáles no. Y yo creo que este tipo de cuestiones, ¿no? Qué países o qué crisis son significativas narrar o son importantes para los medios de comunicación narrar y cuáles no, habla de esta idea de la necropolítica, ¿no? Y y es un placer estar aquí para poder hablar en esta horita que tenemos, horita y media, de Sudán y compartir con vosotros algunos puntos de vista, ¿no? Nosotras, la idea es que os queríamos proponer, la propuesta es, haremos una pequeña contextualización de Sudán. Para mí es un placer también hacer esta mesa con Sara, que la conocí hace poquito en una sesión que tuvimos la semana pasada, ¿hace 2 semanas? Si no me equivoco, sí. O hace 2 semanas en la UAB, y también le dije a Ares y a la gente de Unipau, oye, pues hagamos la mesa con gente sudanesa, porque a mí cuando me llaman a hablar de Sudán digo, hostia, yo prefiero que hable gente sudanesa de su país, pero me ha costado encontrar a gente de la diáspora sudanesa y ahora ya tengo muchos amigos y amigas de Sudán, así que dije, pues hagámoslas a medias, ¿no? Entonces Sara va a hacer una contextualización
del país para entender un poquito, ¿no? Yo creo que a lo mejor contextualizar Ucrania a lo mejor no tiene tanto sentido, o Colombia o Gaza, porque tenemos mucha información, pero a lo mejor Sudán sí es importante, pensamos que es importante contextualizarlo para ubicarlo y ubicar un poquito a nivel histórico y también geográfico. Y en una segunda parte plantearemos una serie de claves para entender qué pasa con la guerra en el país y entender un poquito hacia dónde podemos ir, ¿no? Y nada, sin más, Sara. Vale. Antes de todo, muchas gracias a Unipao y a Iván también por la invitación. Y nada, antes de hablar como ha dicho, antes de hablar de esta guerra, creo que es esencial ponerle cara y entender de qué pasado estamos hablando y qué tiene el país en sí. Y por eso vamos a empezar con la contextualización, como hemos dicho. Si ya veis, este es el mapa de Sudán. Si ya bien fue el país más grande... Espera, ¿se ascolta ahora? Vale, pues... Si ya bien Sudán fue el país más grande del continente africano antes de la independencia de 2011 de Sudán del Sur, ahora mismo... ¿No tampoco? Vas a tener que cogerlo para ir como... Sí, vale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora está bastante. Así, no. Vale, pues no, básicamente ponerle cara y saber dónde está en el mapa. Está situado en el este de África y tiene fronteras con Eritrea, Etiopía, Egipto, Chad, Centroáfrica y otros países. Y un dato curioso es que fue el primer país más grande de todo el continente africano antes de la independencia de Sudán del Sur, y ya luego más tarde, a día de hoy, es el tercer país más grande del continente africano. Y de forma que es un país que conecta mundos. Yo siempre me gusta llamarlo como que si fuese un puente entre el mundo árabe, porque en el otro lado del charco, que sería the Red Sea, ¿cómo se llama eso? El Mar Rojo. El Mar Rojo, exacto. Pues que estaría allá, está para Saudía. Entonces es un puente entre la África subsahariana, el mundo árabe y entre el desierto y la sabana. Y tiene la capital Jartum, donde conecta también el río Nilo, que tiene el río Nilo y el río Blanco, que pasa justamente a la capital, y al mismo tiempo cuenta con un clima muy diverso. ¿Pongo la otra? Sí, ponela. Cuenta con un clima muy diverso que ya podéis ver ya de por sí. El sur es desierto y abajo es lo que digo yo, la sabana o el clima tropical, y también tiene una salida muy importante, como he dicho, hacia el Mar Rojo a partir de Port Sudán. Y ya luego, hablando más de los recursos naturales que tiene, que son al final los motivos claves de este conflicto, en este primer mapa vemos dónde está el petróleo. Antes de la independencia de Sudán del Sur, el petróleo se encontraba todo en Sudán del Sur. Básicamente el 95% de las exportaciones que había en su momento iban para el gobierno sudanés, y de ello el 60% se quedaba los ingresos fiscales se lo quedaba el gobierno, y todo esto hace que una vez de la independencia de Sudán del Sur, Sudán tenga que después de 3 años ver qué hacer y cómo conseguir dinero, y ya y más tarde encontró otros recursos como el oro, que en esa zona se puede ver, que se encuentra sobre todo, se encuentra en verdad en casi todo el país, y eso fue uno de los motivos específicos y claves actuales que está poniendo esta guerra. Y aparte de eso, también es un país con unas tierras agrícolas, ganaderías y gama arábiga, como otras cosas como el mijo, el sésamo, el algodón, etcétera. Ya entrando un poquito más en detalle, voy a hablar de la historia y de datos un poco curiosos. Que ya no solamente geografía, sino que hablamos de lo que hay más allá. Y en este caso, si vemos, y es poco conocido, Sudán tuvo uno de los reinados más antiguos de toda la población del África, y en este caso, como el reinado de Kush. Estas fotos fueron tomadas por mí en las pirámides de Meroe, que si poco se dice, tiene más pirámides que Egipto mismo, pero que casi nunca salen los libros. Y fue un reinado desde los 780 a.C. hasta 350 después de Cristo.
Y para mí, bueno, siempre digo, estoy muy orgullosa de eso y siempre lo pongo en la mesa porque creo que es un patrimonio histórico y cabe con toda la riqueza que hay, es poco invisible. Y ya luego, como como la mayoría de los países africanos, es un país diverso, pero este caso es tan diverso que se ha creado todos los conflictos que hay. Diverso en idiomas, diverso en religiones, diverso en etnia, diverso en cualquier cosa. Y en este caso, de manera muy clasificada, podemos ver cómo, bueno, como en un lugar están, bueno, provee el Islam, sobre todo en el norte, ya por motivo de reinado colonializado, porque Sudán fue colonizado por los ingleses, pero también y los egipcios. A causa de eso, como que los egipcios como los ingleses no pudieron entrar a Sudán, tuvieron que hacerlo partir de manera pasiva con Egipto, mientras que los ingleses controlaban de manera directa a la parte del sur, que por eso la parte del sur, digamos que vemos más población cristiana, mientras que la parte del norte vemos más población musulmana, pero al final éramos todos un mismo país. Y hoy en día también un dato curioso para mí es descolonializar la mirada que tenemos hacia Sudán de gente solamente negra, y por eso aquí se pone la foto de toda la diversidad que hay con todo lo que hay este gran país. Y a día de hoy lo que encontramos es un país que tiene 50 y se apunta que son 51 millones de habitantes. Y aquí viene lo más, como ya he dicho, lo más impresionante es todos los grupos étnicos de 50, 500 grupos étnicos, más de 100 lenguas habladas, y etcétera. Pero para profundizar un poco más en la historia actual de este país, vamos a hablar a partir de la historia contemporánea, y eso se debe a partir de la independencia, como ya dije, anglo-egipcia, que fue en 1956. Aunque se hizo el pacto de paz en 1953. A partir de entonces, o ese mismo año en todo caso, estalla una guerra civil que fue un confrontamiento entre el norte y el sur. Y también un dato curioso que es triste decirlo, pero siempre hemos hecho récords mundiales, como ya bien decías, y uno de los récords mundiales que tuvimos es que también fue el país con más golpes de estados, y lo bueno es que fuimos el primer país en independizarnos en 1956 en el continente africano. Lo malo es que estamos siendo el país con más golpes de estado en todo el continente, con 18 golpes de estado y sucesivos solamente 6. Y eso fueron de ellos. Más adelante hubo un acuerdo de paz que supuestamente el acuerdo de paz lo que es parar las guerras, pero duró poco, y ya en el año 1988 estalló otra Segunda Guerra, que de nuevo esta fue la guerra más larga más larga del continente africano, que duró 22 años. Y al mismo tiempo fue en el 89 que Omar al-Bashir tomó el poder y estuvo 30 años, gobernó el país 30 años hasta 2019. Y ya ahora es lo que más nos importa, que es lo de 2019. ¿Tienes ahí algo? Sí, vale, pues. No era una imagen, no era tan importante. Vale, pues es la que estaba aquí. La que está en blanco. Pero no, lo que quiero es, antes de ir a 2019, pues, hay que tener en cuenta la situación que había en su momento. Desde entonces, desde que Omar al-Bashir estuvo en el gobierno, hubo grandes conflictos y la situación del sur cada vez estaba empeorando más, sobre todo en 2003, que estalló una guerra y que se apunta que puede hacer una limpieza étnica, todo y que no fue considerada por las Naciones Unidas. Y se paró en 2005 con el acuerdo de paz de Abuja, que puso fin a este conflicto. Y más adelante también, tras años de mucha inestabilidad y sobre todo entre el norte y el sur, Sudán al final acabó en hubo un referéndum con la gente del sur del Sudán que votó el 29%, 28%, 98,8%
de las personas votaron que se querían independizar, y es así como Sudán del Sur quedó el país más joven, pero al mismo tiempo, irónicamente hablando, el país también más pobre de la región, y ya como dije antes, uno de los países más pobres. Ya como dije antes, no es un conflicto de lo que dijimos antes, que se simplifica bastante, que es como los musulmanes contra los cristianos, porque el caso de Sudán del Sur es un caso que también se podría hablar durante horas, y todo viene a partir del colonialismo y la manera que se impartió todo este colonialismo británico y inglés. Y ya más años a donde estamos ahora mismo, aunque con todas estas dificultades y todo eso, aún la población Sudán vivió 3 momentos de levantamientos populares civiles. Dos de ellas fueron desde la independencia del 56, y una se vivió en el 2019, que es justamente la que impactó y fue como el comienzo y el arranque de esta guerra que vas a hablar tú más tarde. Ocurrió todo en 2018, sobre todo fue impulsada por mujeres y jóvenes con unos papeles súper importantes que tenían en su momento, y fue una revolución hacia una transición a la democracia con mucha esperanza. Y el 3 de junio de 2019 las fuerzas de seguridad disuelven violentamente el ejército, ya que el 11 de abril de 2019, antes de esto, lo que se consiguió es que se derrocó la dictadura de Omar Bashir, que duró durante 30 años. Y esta masacre fue básicamente para la población sudanesa una ruptura traumática del proceso de transición hacia la paz, y aún así seguíamos queriendo llegar a ese punto. Y fue por entonces, como el 25 de octubre de 2021, a partir de un acuerdo que hubo entre la población sudanesa y las fuerzas el ejército militar, hicimos un pacto en cierto modo de que el Abdel Fattah, también conocido como el Buhrani, tomaría el poder. Hizo un golpe de estado en todo caso, pero en un principio era que tomaría el poder durante 3 años, mientras que nosotros vayamos a ver una alternativa que no sea militar. Y es justamente aquí donde hubo el fallo, y esclató un mes antes de que nos tuvieran que dar a la población civil sudanesa el poder de gobernación. Esclató la guerra, y este ejemplo es claro. Básicamente estamos viendo cómo teníamos claro lo que queríamos, pero no teníamos un órgano sostenible, y al final pusimos toda nuestra confianza hacia los militares, que fueron justamente estos los mismos que crearon todos los conflictos, buscando una solución sin los militares. Y aquí es donde estalla la guerra, el 15 de abril de 2023. Y antes de como dejarte que hables del conflicto y todo, nomás quiero decirte que que quepa conciencia de la magnitud del problema que estamos hablando. Y según las Naciones Unidas, en este caso, estamos en un conflicto que es el peor del siglo XXI, ya que consiste de más de 50.000 personas asesinadas, aunque las cifras reales estimulan a que sean mayores. También entre 14 y 15, pero apunta más a que sea 15 millones de personas desplazadas, tanto interiormente como exteriormente, mientras que si lo comparas con otras guerras como la Primera Guerra Mundial, llegaba a ser 10 millones de personas. Estamos como, de nuevo, hemos llegado a ser otro récord mundial. Y por último, 25 millones de la población civil, la mitad en este caso, está sufriendo de hambre, hambruna, y como con todos esos récords mundiales, tanto por positivo como por negativo que hemos tenido durante estos años, aún así nunca se está hablando de Sudán. Y ya con esto ya te dejo paso y que nos expliques la actualidad. Las claves. Las claves.
Muchas gracias, Sara. Bueno, como veis, es un país complejo, es un país que como no solemos tener mucha información, muchas cosas seguramente nos suenan un poco complicadas, un poco a chino, ¿no? Entender qué pasa en Sudán, qué es esto del puente entre el mundo árabe que comenta Sara y el mundo africano, quién es este Omar al-Bashir. A lo mejor a algunos os suena más Omar al-Bashir, ¿no? Sobre todo por lo de Darfur, ¿no? Que también ha tenido como cierta relevancia o tuvo cierta relevancia a partir del año 2003, ¿no? Pero bueno, es un país que tiene una complejidad enorme, que como comenta Sara, era el país más grande del continente africano hasta que se independiza el sur del país. Cuando se independiza el sur del país en un referéndum acordado, que esto de referéndum seguramente nos suena más, nos interpela más, ahí hubo un referéndum acordado, el sur concentraba el 70% del petróleo, que era como impensable en el año 2005 que permitieran a Sudán del Sur hacer un referéndum, porque era, hostia, es que el país pierde el 70% de su capacidad económica, porque el petróleo está todo en el sur, ¿no? Pues se permite, Sudán pierde el 70% de sus ingresos petrolíferos, esto genera una crisis económica posteriormente en Sudán importante, que va a derivar en las movilizaciones populares que comenta Sara en el 2018, que dan como consecuencia la caída del régimen de Omar al-Bashir y la usurpación, por así decirlo, ¿no?, de los militares de esta revolución popular y el inicio de un nuevo o de un escenario de conflicto armado que es el que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? De alguna manera esto también dibuja lo que ha pasado en el mundo árabe y las sociedades africanas a partir del, no sé si os acordáis de todo esto de las primaveras árabes, ¿no?, cuando surgen, ¿no?, en Túnez, que luego se van extendiendo a Libia, en Libia la OTAN entra y tira a Gaddafi, genera un efecto tsunami que incendia todo el Sahel, en Siria de repente se genera toda la revolución siria que acaba en una guerra civil. Bueno, pues esto también ha ido de alguna manera, las sociedades africanas han ido también teniendo sus propias primaveras africanas, han ido cayendo muchos líderes africanos en gran parte del continente africano, pues cayó en Zimbabue Robert Mugabe, Kagame en el Congo, Blaise Compaoré en Burkina Faso, y muchos de los líderes que llevan muchísimos años manteniéndose en el poder han ido desapareciendo en toda África. Y en el 2018 le toca el turno a Sudán. La gente joven y sobre todo las mujeres salen a las calles porque el Fondo Monetario Internacional obliga al país a aplicar, a dejar de subsidiar la harina. Esto de los planes estructurales ya nos suena un poquito más, ¿no? Aquí en el 2010, ¿no?, cuando hablamos de la prima de riesgo, que todo el mundo conocía la prima de riesgo, porque no nos decían, el sur de Europa tiene que hacer una serie de medidas para no sé qué, pues esto fue lo que obligó el Banco Mundial a Sudán. Se triplicó el precio del pan en el país y esto fue lo que generó las movilizaciones populares que dieron como conclusión la caída de Omar al-Bashir después de 30 años en el poder y posteriormente el conflicto armado al que está sumido el país desde el abril del año 2023 hasta el día de hoy, ¿no?, con los datos que acaba de comentar Sara, ¿no?, peor crisis humanitaria, peor crisis de desplazamiento forzoso del mundo, más del 50% de la población en situación de hambruna, que por cierto, no sé si os acordáis, pero cuando empezó el conflicto armado en Ucrania, el primer día se hizo un llamamiento para apoyar las necesidades humanitarias que iba a necesitar el país durante la guerra. En solamente 24 horas se consiguió el 100% del dinero que se había requerido para poder asistir a la población ucraniana, ¿vale?, en menos de 24 horas. Este año se ha conseguido el 26% de las necesidades humanitarias que han solicitado para Sudán, ¿vale? También esta idea de la necropolítica, esto no es solamente teoría anticolonial, sino es práctica cotidiana, ¿no? Nosotras ahora queríamos presentaros algunas claves que ayudan a entender, ¿no?, después del contexto que nos ha planteado Sara, qué está pasando en Sudán ahora y cómo podemos entender este conflicto armado, ¿no? Y habíamos planteado como 5 o 6 ideas fuerzas, ¿no?, que ayudan a entender la violencia, ¿no? La primera es, ¿no?, tiene que ver con la historia de la repetición de la violencia en el país, ¿no?, un poco lo que ha comentado Sara, ¿no? Sudán se independiza en el año 56 y a partir de ese momento ya empiezan múltiples conflictos armados, principalmente entre el sur, que dará pie a la independencia, pero desde ese momento casi no hay un periodo de paz en el país hasta el día de hoy, ¿no? Desde el 56 que empieza la guerra, hay un periodo ahí de un par de años, ¿no?, entre el 72 y el 83, que tampoco hay una paz total, pero hay un poquito de menor violencia, o sea que llevamos desde el fin de la colonización anglo-egipcia hasta el día de hoy, con una violencia importante al interior del país, que luego veremos un poquito las causas, pero de una de estas causas tiene que ver con la repartición, evidentemente, y con el dominio colonial y con lo que hicieron los británicos en este caso y los egipcios en el país, ¿no?
Eso también normalmente nos solemos lavar las manos, ¿no? Los conflictos africanos tienen que ver con la mala gobernanza de los pueblos africanos, tiene que ver con la incapacidad de los líderes africanos, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el control del poder, con los recursos naturales, pero nos olvidamos que una gran parte de la responsabilidad occidental en el continente africano tiene que ver con la mala y nefasta gestión que se hizo durante 80 años de ocupación colonial y que extirpó a las sociedades africanas, que dividió a las sociedades africanas y que dejó en muchos lugares estados completamente derruidos que empezaron a construirse desde cero, ¿no? Esto a mí me parece importante, ¿no? Porque se suele señalar mucho el tema de la violencia en África y a veces nos olvidamos, ¿no? Y se suele poner mucho el foco de que en África las sociedades son incapaces de gobernarse y siempre hay guerras en el continente africano. O sea, a veces se nos olvida cuál es la historia de la construcción del Estado europeo, ¿no? Que hemos estado 500 años en guerra para construir las instituciones europeas que hoy han dado pie, ¿no? O hace años han dado pie al sistema de bienestar que tenemos en Europa, ¿no? En el continente africano, evidentemente, cualquier transición política va a ser tumultuosa. Y después de 80 años de colonización, evidentemente, las transiciones no se construyen de un día para otro. Y por lo tanto, siempre van a haber fuerzas políticas que se van a tratar de adecuar y de ir construyendo los estados, ¿no? Y en esa lógica también se tienen que leer los conflictos armados en el continente africano, en una lógica de reordenamiento político entre fuerzas políticas que están tratando también de ir acoplándose, ¿vale? O sea que esto no tiene que ver con barbarie en África, tiene que ver con construcción de estados en cualquier lugar del mundo donde el estado se va construyendo, ¿no? Y esta es un poco la fotografía, ¿no? En Sudán ahora hay un conflicto armado que atañe a todo el país, pero antes del conflicto armado que empieza en el año 2023, teníamos el sur del país que se independizó en el año 2011, después de más de 40 años, o sí, 40, 50 años de guerra entre el sur y el norte, y la independencia duró 1 año y medio, que empieza otra vez una guerra diferente en el sur. En el sur ahora hay un conflicto armado desde el año de diciembre del 2013, un nuevo conflicto armado, ¿vale? Entonces aquí abajo, el sur, que es otro país, una guerra. En Sudán, que es el resto del país, teníamos un conflicto armado en Darfur, que seguramente, me imagino que os suena un poquito, ¿no? También hay muchas actrices y actores de Hollywood que han hecho campaña durante muchos años por el genocidio en Darfur, George Clooney y bueno, estas estrellas de Hollywood que han logrado visibilizar un poquito lo que pasaba en Darfur, ¿no? Pues está Darfur, está Kordofán, Nilo Azul, que son los dos espacios rosados, está la región de Lis, está este puntito rojo que no sé si se ve, que se llama Abyei y que es una zona que está administrada por Naciones Unidas porque está pendiente de delimitación fronteriza entre el norte y el sur y es una reserva de petróleo importante. Por lo tanto, hay un montón de crisis independientes en el país, cada una con diferentes demandas que estaban presentes en el país antes de que estallara el conflicto armado, el último conflicto armado que aborda ahora todo el país de manera completa, ¿no? Entonces, bueno, esto es una primera fotografía. Es como si aquí en el Estado español tuviésemos un conflicto armado en Euskadi, un conflicto armado en Canarias, un conflicto armado en Cataluña y un conflicto armado en Andalucía. Eso era lo que había en Sudán. Diferentes regiones con diferentes dinámicas de conflictividad, de oposición al gobierno, con diferentes actores armados que estaban ahí y que de repente cuando estalla la guerra, la última guerra, todas las dinámicas se meten en una guerra civil que abarca todo el país, ¿vale? Primera foto. Para entender la guerra, ¿no? La segunda fotografía o la segunda clave tiene que ver con la limpieza étnica. Desde el inicio, los conflictos armados en el país han sido instrumentalizados por las élites políticas, económicas, militares en el país, con la idea de la confrontación entre pueblos, ¿no? Esto ha dado pie a que la mayoría de los escenarios de violencia en el país, la cuestión étnica se instrumentalice y empiecen a surgir conflictos entre comunidades, entre grupos étnicos, entre grupos regionales, lo cual hace que el nivel de violencia aumente, ¿no? Esto es lo que os marcamos ahí en amarillo, es el número de muertes que ha habido en cada uno de los conflictos armados, ¿vale? Y muchas de estas muertes que tienen que ver con la intensidad de la violencia tienen que ver con esta instrumentalización de la violencia, ¿no? La Corte Penal Internacional tiene, bueno, en busca y captura a Omar al-Bashir y a otros de los líderes sudaneses de hace muchos años por crímenes de guerra y lesa humanidad, pendiente de juicio, también puede caer el de genocidio. Y ahora en la guerra lo que estamos viendo es una atrocidad enorme que se está cometiendo contra la población civil en muchos lugares, ¿no? En esta lógica también de confrontación y de señalamiento de grupos étnicos como que están apoyando a una u otra parte, ¿vale? Yo voy dejando cosas por ahí que seguramente luego en el debate, pues, si queréis comentamos y aterrizamos un poquito más, ¿vale? Y bueno, aquí hay algunas noticias de prensa que hablan justamente de esto, ¿no? Cada vez que estalla un episodio de violencia en Sudán,
los señalamientos a las posibles limpiezas étnicas, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, son constantes, ¿no? Porque siempre hay una violencia extrema que se dirige contra la población civil dependiendo de los grupos étnicos en los cuales participen, ¿vale? Estas son noticias. En Sudán del Sur pasa exactamente lo mismo. Estas son algunas de las noticias de los últimos meses o de los últimos años que tienen que ver con el conflicto en la región, ¿no? Esto es un elemento importantísimo, ¿no? Porque no en todas las guerras la dimensión de limpieza étnica está presente. Ahora la tenemos muy, ¿no?, en las noticias por el tema de Gaza, que es evidente, ¿no? Pero no en todos los conflictos armados esto es una dimensión de la violencia, ¿no? Pero en el caso de Sudán sí lo es, ¿no? Entonces pone más de relieve la pertinencia de parar un conflicto que principalmente se dirige contra la población civil del país, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes y demás. Tercera clave, ¿por qué se produce la guerra en el país, ¿no? Antes ya os decíamos, ¿no? Yo trabajo en la Escuela de Cultura de Pau y uno de los elementos que tratamos de presentar es tratar de deconstruir las narrativas simplistas que han tratado de explicar el por qué se produce la guerra en el continente africano, ¿no? Unas narrativas que principalmente suelen copar los medios de comunicación y que suelen señalar tres grandes elementos, ¿no? Las guerras en África tienen que ver con la etnicidad. Los pueblos africanos son incapaces de convivir, ya bien sea por las religiones, por la cultura, por lo que sea, se matan entre ellos. Básicamente nos presentan los pueblos africanos como confrontados desde casi algo biológico, ¿no? Esta idea de que las etnias, las tribus, las no sé qué, ¿no? Lo cual es una mirada eminentemente simplificada, pero no solamente simplificada, es una mirada eminentemente racista que sitúa a los pueblos africanos como barbáricos, ¿no? La segunda literatura es el tema de los recursos naturales, ¿no? Solo se matan por el control y por la avaricia de los recursos naturales, lo cual también invisibiliza un montón de otras cosas. Es como si dijéramos el conflicto entre Cataluña y España tiene que ver con el control de la economía. Es como, ¿what? O sea, hay otras muchas más cosas que explican por qué hay un conflicto o por qué hay diferencias entre la administración central del Estado y la administración regional o lo que sea, ¿no? Pero siempre se dibuja, ¿no?, que los conflictos en el continente africano tienen que ver con el control de los recursos. Evidentemente los recursos naturales juegan siempre un papel, pero no tiene por qué ser el fin último de los conflictos, porque eso invisibiliza que las causas de la violencia pueden tener otros múltiples factores ideológicos, culturales, políticos, históricos, que son importantes visibilizar si queremos resolver, ¿no? Y la tercera narrativa tiene que ver con la idea de que los pueblos africanos son incapaces de gobernarse, ¿no? Esta idea, ¿no?, de los estados fallidos, que seguramente habréis leído en muchos lugares, ¿no? En Somalia pues es imposible porque el Estado es fallido, o en Sudán del Sur el Estado es fallido y los líderes son no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Lo cual te quita toda la responsabilidad de por qué los Estados en el sur global no funcionan, ¿no? Los Estados son fallidos porque los dirigentes del sur son incapaces de gobernar y ahí nos quitamos toda la responsabilidad occidental de por qué se da, ¿no? ¿Qué pasa en Sudán? Pues en Sudán hay una combinación enorme de elementos, ¿no?, que están ahí un poco dibujados, que ayudan a entender la complejidad del conflicto. Y es importante entenderlo porque la resolución de los problemas que hay en el país o se toman en consideración las causas estructurales que dan pie a la violencia, o estos son guerras cíclicas que es incapaz de parar absolutamente nadie porque las causas estructurales que han dado pie a esto siguen estando presentes, ¿no? Clave número 4, ¿no? Ya hemos comentado algunas cosas que tiene que ver con los impactos. ¿Cuáles son los impactos de la violencia en el país, ¿no? Y eso es un poco lo que llama la atención de por qué no aparece el conflicto armado en los medios de comunicación y por qué se habla tan poquito de una guerra que tiene unos impactos enormes, ¿no? Desde hace 2 años es el conflicto armado que tiene más muertes en el continente africano. Estos son los datos del año 2025, ¿vale? Si os fijáis, y esto es un portal que se llama ACLED, que mide el impacto de la violencia en cada una de las situaciones de conflictos armados, cuántas muertes se producen en cada una de las guerras. En algunos casos se estima el número de muertes porque no se tiene acceso a las zonas de conflicto armado. En el caso de Gaza, por ejemplo, no sabemos cuántas muertes hay. Hay datos que vienen del Ministerio de Salud gazatí o que vienen del gobierno israelí, pero no hay medios independientes que puedan verificar realmente lo que está sucediendo porque Israel bloquea la entrada internacional. En otros lugares, por ejemplo, en Sudán hay zonas controladas por el grupo paramilitar que solamente ellos son los que aportan los datos y hay otras zonas que, bueno, hay otra serie de información. Pero con los datos que tenemos, el año pasado, el conflicto armado que más víctimas mortales generó fue Ucrania, con más de 80.000 víctimas mortales.
en una guerra de confrontación entre dos ejércitos regulares, guerras clásicas. El segundo conflicto armado que más víctimas generó fue Palestina, en una guerra de genocidio de un gobierno contra la población civil, lo cual es un conflicto completamente diferente. Y el tercer conflicto armado a nivel global que generó más víctimas mortales es el de Sudán. En una guerra también completamente diferente, porque aquí no es un gobierno contra un gobierno, como puede ser Ucrania y Rusia, tampoco es un gobierno contra la población civil, como es el caso de Gaza, que es el ejército israelí bombardeando a población civil. Aquí tenemos a dos actores, que es el ejército de Sudán y el grupo paramilitar, que es la élite militar de Sudán, que no pertenece al ejército, pero que siempre ha sido un grupo de choque dentro del régimen sudanés, que se enfrentan entre ellos por el control político, ¿vale? Y estos dos actores son los que han generado el año pasado cerca de 20.000 víctimas reconocidas por este portal, ¿no? Que seguramente te hablas de 50.000, ¿no? de los datos que se van recogiendo, ¿no? Este es un dato, ¿vale? El tercer conflicto armado que más víctimas mortales genera a nivel global, ¿no? El segundo dato, desplazamiento forzoso. Sudán tiene cerca del 30% de su población, que al final es que nos vamos también, yo creo que desensibilizando con las cifras, ¿no? Pero el 30% de su población significa que una de cada 3 personas sudanesas ha tenido que abandonar su casa, ¿no? Por la guerra, ¿no? Fuera de sus casas. 15 millones de personas que no viven en sus casas desde hace 3 años. Es un país que tiene 52 millones de personas, ¿vale? Ahí tenéis algunos de los datos. El siguiente país que tiene más porcentaje de población fuera de sus casas es Sudán del Sur, que es el vecino, con un 28%, ¿vale? Y algunos de los datos importantes, ¿no? El epicentro de la crisis de desplazamiento forzoso, mayor crisis humanitaria del mundo, que es cuando dice, ¿por qué esto no aparece en los medios de comunicación? ¿Y por qué no hay nadie que le interese poner fin a este conflicto armado? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego cuando realmente te estalla la cabeza y te vuelves loco es cuando ves este gráfico. Está en inglés. Pero ese gráfico son los países africanos que acogen, es decir, que dan la bienvenida a refugiados y refugiadas de otras crisis. Claro, la pregunta que hace uno es, ¿cómo un país como Sudán, que tiene al 30% de su población que ha tenido que huir de su casa por la violencia, está acogiendo a casi 1 millón de personas de otros conflictos armados de otros países de la región? No sé si os acordáis cuando era la crisis del año 2014-2015, cuando se montó todo el movimiento de Bolén Acuyir, ¿no? Que le decíamos a la Unión Europea que se abriese la directiva de protección temporal, que se acogiesen a muchas más personas que huían de los conflictos, sobre todo en Siria, en el Levante, en la guerra en Libia, en Sudán, en otros lugares. Cuando hubo aquel famoso la repartición de cuotas, no sé si os acordáis, esto fue en el año 2015, fueron 130.000 personas, 130.000 las que nos repartimos entre los 27 estados de la Unión Europea. 130.000 personas, 27 países de la Unión Europea, nos repartimos para acoger en la segunda tanda de manera oficial. Luego ha llegado evidentemente mucha más gente, porque han entrado por otras vías no seguras, ¿no? Pero oficialmente fueron 130.000 personas, 27 países de la Unión Europea, con la fuerza económica que tenemos. Sudán, hoy, con una guerra que asfixia al país, que tiene más de la mitad de la población en riesgo de hambruna, acoge a 1 millón de personas de otros países. Estos son los datos de Naciones Unidas sobre los fondos que se han conseguido, el llamamiento de fondos que hizo Naciones Unidas para poder llegar a cubrir las necesidades de asistencia humanitaria en el país, de alimentos, y lo que se consiguió el año pasado. Esto es Sudán del Sur, se consiguió el 25% del llamamiento que dio Naciones Unidas de los fondos, y en Sudán se consiguió el 35% el año pasado, ¿vale? En Ucrania, el día 1, cuando empieza la guerra, se consigue el 100% en un día de todas las necesidades humanitarias que estaba solicitando las Naciones Unidas. Hay un organismo que se llama el Consejo Noruego para los Refugiados, este era el que te comentaba antes, que saca cada año cuáles son las 10 mayores crisis de desatención, ¿no? Cuando no se pone atención, crisis de desplazamiento forzado donde hay mayor desatención. Normalmente la gran parte de los informes, casi el 100% de las crisis están en el continente africano. Este es el informe del año 2021, que el 100% estaban en África. Este es el del 2023, que estaba Honduras fuera, pero el resto estaba todas en el continente africano. Y básicamente hay 3 causas de desatención importantes. 1,
La crisis no está presente en los medios de comunicación. 2, no llegan los fondos necesitados para la ayuda humanitaria. Y 3, no hay mecanismos internacionales que estén tratando de negociar para paliar el conflicto, ¿vale? Bueno, Sudán siempre aparece dentro de estas crisis de desatención, ¿vale? Quinta clave, penúltima clave, para entender lo que pasa en Sudán, ¿no? Antes decíamos, ¿quiénes son los actores? ¿Cuál es la guerra que está pasando ahí, ¿no? Normalmente, claro, siempre antes decíamos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, las guerras eran guerras entre estados, ¿no? Dos ejércitos que se enfrentaban, dos países que se enfrentaban, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esto cambia. Empiezan a desaparecer las guerras entre estados y principalmente el actor es el gobierno con un movimiento armado, una guerrilla, una insurgencia, una rebelión, con lo que queramos llamar, ¿vale? En Sudán, ¿quiénes son los dos actores? Pues son estos dos actores, son dos actores militares, el ejército sudanés y el grupo paramilitar, que fue la fuerza de élite que creó Omar al-Bashir. Era como un grupo al servicio del régimen, que no se metió en el ejército, sino que era un grupo independiente porque querían controlar dos espacios completamente independientes. Pero el grupo paramilitar, que es el de este señor, el de Meti, está formado por cerca de 100.000 unidades. Yo no recuerdo ahora cuántas unidades tiene el ejército español, pero que tendrá 120.000 unidades por ahí. Hay los del DELA que están más metidos ahí. Pero por ahí, 120, 140, y metiéndole a lo mejor 20.000 reservistas, no tienen más. El ejército español, el grupo paramilitar solamente tiene 100.000. Imaginaros que el 70% del presupuesto, del presupuesto nacional de Sudán, hasta que ahora que empezó la guerra, estaba destinado a defensa. El 70%. Porque se lo repartía el ejército o el grupo paramilitar, ¿no? Entonces la guerra es entre estos dos actores que tienen una capacidad beligerante importante, ¿no? La foto de Sudán hoy en día es esta. Hay dos gobiernos en paralelo, el gobierno de las Fuerzas Armadas, que controla la región del este del país, que es el gobierno reconocido a nivel internacional, y un gobierno de facto por el grupo paramilitar, que tiene la capital en Niala, que está en Darfur, que no reconoce la Unión Africana y que no reconoce a nivel internacional, pero es un gobierno paralelo. Esto no sé si os suena, si habéis leído un poquito sobre el conflicto en Libia, pasa absolutamente lo mismo. Hay un gobierno en Trípoli y un gobierno en Benghazi, el país partido de facto en dos, ¿no? Pues en Sudán pasa ahora un poco lo mismo, ¿no? Dos gobiernos, cada uno controla una parte del país y una parte de los recursos. Los paramilitares gran parte de las fuentes de oro del país, y el ejército la salida al mar por Sudán y el control del oleoducto que viene de Sudán del Sur, ¿no? Y esa es la situación actual en el país ahora, ¿no? Esta partición de facto, ¿no? Luego hay otros actores, porque a los paramilitares les ayudan ciertos actores, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, que es el que les facilita drones y una serie de material bélico que está haciendo que la guerra también se nivele, y al ejército de Sudán, pues sobre todo Egipto, Irán, Rusia y otros actores, ¿no? Esta imagen de aquí, solo para que sepáis, para que veáis cómo funciona un poco también esto, ¿no? Esa imagen la publicó las Fuerzas Especiales Ucranianas hace 2 años. Las Fuerzas Especiales de Ucrania publicaron esa imagen avisando de que estaban combatiendo al enemigo ruso. Ellos habían avisado de que combatirían los intereses de Moscú en cualquier parte del mundo, y se fueron a Sudán hace 2 años, con un conflicto armado que tienes en tu país enorme, de unas dimensiones bíblicas, lo que está pasando en Ucrania. Pues fuerzas especiales ucranianas combatiendo Sudán pusieron este vídeo donde se ven que habían capturado a varios paramilitares, y hay una persona blanca que veis ahí también. Este es miembro de la Wagner. No sé si os acordáis, habéis leído sobre Wagner Group. Pues ellos fueron a Sudán a combatir a Wagner, que estaba apoyando a los paramilitares por el control del oro. Pues ahí las fuerzas ucranianas metidas en la guerra en Sudán, ¿no? Hace unos meses llegaron 300, 400 mercenarios colombianos, ¿no? Del Cauca, de Nariño, de Bogotá, a pelear en la guerra en Sudán, ¿no? O sea, es una guerra que empieza con 2 actores y que a medida que va ampliándose, pues nuevos actores van llegando y se van sumando a la violencia, ¿no? Última clave, ¿y esto hacia dónde, ¿no? ¿Cómo se puede resolver, ¿no? Desde cada uno de los conflictos armados que ha tenido el país se ha resuelto mediante negociación de paz y mediante la firma de un acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Que normalmente el acuerdo de paz ha sido violado o ha sido insuficiente para poner fin a la violencia, porque las causas estructurales que comentábamos antes
no se han abordado de la manera en que se tendrían que haber abordado, ¿no? Ahora mismo en el país hay 2 iniciativas de paz, que aunque no hay mucho bombo a nivel internacional, que están tratando también de contener la violencia. Una está dirigida principalmente por Estados Unidos y su política de mediación, que ya sabemos cómo ha funcionado en otros lugares del mundo, pero bueno, está Estados Unidos ahí con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que hasta ahora no se ha conseguido mucho, y otra que tiene que ver con otros organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, que se está empezando a meter en temas de negociaciones de paz un poquito más serias, porque está viendo que si deja este campo a Estados Unidos, mal nos va a ir, ¿no? Porque si bien antes, hace 3 años, el papel estadounidense era fundamental para conseguir negociaciones de paz en muchos lugares del mundo, ahora ya vemos que, bueno, que la situación es muy diferente, ¿no? Y eso es una de las vías, tratar de poner fin a la violencia mediante negociaciones y acuerdos de paz, y veremos. Una de las cosas que se comentaba en Sudán era que había mucha esperanza de que a partir de que se lograse la paz en Gaza, o por lo menos un acuerdo de fin de la violencia, un alto el fuego que tuviese recorrido, y que se firmase la paz también, o un acuerdo de alto el fuego que tuviese recorrido en Irán, que son las 2 grandes crisis, ¿no? Viendo que Ucrania, pues es complicado poner fin a la violencia, el siguiente escenario sería Sudán, que acapararía un poquito el interés internacional, ¿no? Como todavía no tenemos acuerdo en Irán, ni tenemos un acuerdo en Gaza que sea realmente vigente, pues esto está haciendo también que, bueno, que Sudán vaya quedando un poquito relegado, ¿no? Estas son las misiones de Naciones Unidas que también se han puesto sobre el terreno en los últimos años. Hoy en día no queda ninguna, todas están fuera, menos la de Abyei, que es la que administra el puntito de cerrojo, de manera temporal. Había una misión en Naciones Unidas en Darfur que se cerró, y había una misión en todo Sudán que se cerró hasta antes de la guerra, que tenía bajo su mandato la protección de la población civil en el país, y que al salir evidentemente del país, pues esto ha quedado completamente, bueno, ese apoyo que podían dar o protección a las comunidades pues ha desaparecido, ¿no? Y luego otra medida de presión tiene que ver con las sanciones internacionales, ¿no? Hay sanciones al país puestas por la Unión Europea y sanciones al país que también ha puesto las Naciones Unidas. ¿Y sabéis cuál es la principal sanción que versa sobre Sudán? El embargo de armas. Hay un embargo de armas que no aplica a todo el territorio, solamente aplica a Darfur desde el año 2004, después de la limpieza étnica, crímenes de guerra, de lesa humanidad en Darfur. Hay un embargo de armas en Darfur. Claro, Darfur, acordaros, Darfur es la zona amarilla, que controla el grupo paramilitar. ¿Cómo pueden estar entrando armas a Darfur si hay un embargo de armas internacional en Darfur? ¿Cómo se están armando los paramilitares? Esta noticia es de hoy. De hoy. 3 de junio o ayer. ¿Qué día es? 3. Hoy es 3. Esta noticia es de hoy. O sea, una región que tiene un embargo de armas internacional, que es un embargo de armas, son palabras mayores porque pesan sanciones internacionales. Es como, ¿cómo están entrando armas a un territorio que hay un embargo de armas internacional? ¿Por dónde entran las armas? Claro, solamente pueden entrar por Chad o por Sudán del Sur. Entonces, bueno, ahí es uno de los problemas y las dificultades que hay como de poder también parar esta violencia, ¿no? Porque en Sudán del Sur, por ejemplo, llevamos años exigiendo un embargo de armas. En Israel llevamos años exigiendo también un embargo de armas, la ruptura de relaciones comerciales con Israel, pero al final dices tú, bueno, cuando hay un embargo de armas, ¿es suficiente? Claro, ahora estamos viendo que hay un embargo de armas en Sudán, sobre todo en Darfur, y que no paran de entrar armas a la región, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un mecanismo importante que hay que seguir peleando, pero también vemos que no es suficiente para poder lograr realmente que la violencia acabe, ¿no? Y nada. Y nosotros lo dejaríamos aquí, y si queréis comentamos ahora, debatimos, cuestionamos lo que queráis. Habéis ido más rápido de lo esperado, por eso no os he dicho nada. A veure, bueno, que vulgui dir alguna cosa, endavant. Cap paraula? Ja llevo esa. Sí, hi ha una primera allá, després. Muchas gracias por la explicación. Quería solo decir una cosa, que ¿por qué el Sudán el país con más golpes de Estado, y el conflicto también del Sudán empezó después de la independencia?
porque los ingleses, cuando Sudán era colonia inglesa, los ingleses hicieron una cosa en el Sudán. En el norte del Sudán dejaron que el idioma es árabe, la población árabe. El sur no permitía en aquel tiempo cualquier persona del norte entre el sur sin visado. Los dos eran un país. Para los ingleses no permitían. Entonces, el sur era idioma inglés, era cristianos, era africanos, o todo el país es africano, pero el norte no. Entonces, ahí empezó la guerra. La guerra del sur llevó también la guerra de Darfur, porque es como una cadena. Cada guerra lleva la otra. Entonces, otra cosa porque el Sudán no logró gobernar por democracia, aunque tuvieron 3 revoluciones más pacíficas en África, era en 1969 y en 1985 y la última de 2019, porque es que como no está permitido que haya una democracia en este país, es un país grande, con mucha diversidad, con todo esto, pero por la seguridad de Egipto, porque la seguridad de Egipto lleva la seguridad de Israel. Egipto tiene que estar gobernada por un gobierno militar. No está permitida que en Egipto haya una democracia. Por eso falló la primera árabe en Egipto y Egipto no permite, porque el Sudán para Egipto es como el patio trasero. No permite Egipto que haya cualquier gobierno, cualquier golpe de Estado en el Sudán estaba apoyado por Egipto. Y por eso también a la Rusia estaba desde el principio, como has dicho antes, sí, porque para finalizar su guerra con Ucrania necesitaba oro. Y Rusia, al principio, apoyaba las fuerzas por el oro. Después, y ahora Rusia apoya al otro grupo. ¿Por qué? Por el Mar Rojo. Porque ni Egipto ni Arabia Saudita permiten que haya Rusia no interesa. Es que es conflicto tan complicado que es difícil y además se conocen los actores, porque Arabia Saudita no permite que haya ninguna masa de Rusia en el Mar Rojo, ni Irán. ¿Vale? Y aquí Estados Unidos está amiga de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Entonces, es que es tan complicado y porque Estados Unidos no hace falta que esté porque lo tiene Emiratos Árabes. Emiratos Árabes ahora es la tercera fuerza mundial en África. La primera, antes de Francia, ahora es Emiratos Árabes, un país que no se ve la mapa sin lupa. Es que es un país que está controlando, no sé tantos países, está detrás de muchos conflictos en África, y eso solo quería aclararlo. Vale. Sí. De hecho, Rusia tiene una base, hace años firmó un acuerdo de cooperación militar con Sudán antes del conflicto armado y tiene una base militar en el Mar Rojo. Ay, ¿no se oye? ¿Sí? ¿Soy yo? Sí, dues preguntes. Ho puc fer en català o Sí, en sí. castellà? En català pots fer En català, per sí. La primera és com és possible que hi hagi 1 milió de refugiats dintre de Sudan amb una situació tan complexa i conflictiva com la que té, que és una referència que s'ha fet al llarg de l'exposició. I la segona seria, amb una situació, un conflicte tan complex com aquest, amb tants protagonistes, amb tants actors, tantes dificultats internes, etc., ha passat un quadre en el que apareixien les diferents intents de pau que hi ha hagut, però com se podria encarar una pau des d'un punt de vista pragmàtic i realista en una situació tan complexa com aquesta? Complicado. Mira, sobre la primera, el tema de por cómo puede Sudán no acoger a 1 millón de personas, es que no Sudán, este es el mapa, por las flechas, todos los países que están en rojo son países que están en situación de conflictividad armada, todos y cada uno de ellos, ¿no? De hecho, casi puedes ir, ¿no?, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo sin pisar un país en paz.
quitando ahí, menos mal que está Senegal y que no tiene conflicto armado, todos son guerras. Y si y os fijáis, las flechas son hacia afuera, pero también son hacia adentro. Gente que entra huyendo de la violencia de otro conflicto armado y gente que sale huyendo de la violencia de sus países. ¿Por qué se da esto? Pues porque la mayoría, aunque nos han querido contar aquí esta idea, ¿no?, de que todo el mundo migra hacia Europa, ¿no?, el 80 o 90% de las personas que huyen de la violencia o que huyen de sus hogares se quedan en los países de la región. Se nos quedan en los países vecinos. Es solamente una parte muy pequeñita la que logra tener los recursos, la capacidad para cruzar el Mediterráneo, para cruzar por Turquía, o incluso en propia América Latina, ¿no? La gran mayoría de la gente, un 80 y pico % de la población, se queda en los países de origen o los países vecinos porque no hay otra forma de huir de la violencia, no hay capacidad para desplazarse mucho más lejos, ¿no? Cuando tienes una región donde todo es rojo, claro, ¿dónde se va a refugiar una persona de Sudán del Sur? Bueno, principalmente en Sudán del Sur, en Uganda, que es donde están bajando la mayoría, pero los que están en el norte de Sudán del Sur, en Al-Basir, en la frontera de Sudán, o sea, es la frontera natural, huyo de aquí y me voy para allá, ¿no? Pero te vas a República Centroafricana y es lo mismo, te vas al Chad y es lo mismo, te vas a Mali y es lo mismo. ¿A dónde huye la gente de Burkina Faso? A Níger, a Mali, a Nigeria, pues están todos en guerra. Pero es que no hay otra forma, es que ¿a dónde vas a huir? Es que o cruzas 4 estados o no vas a encontrar un lugar estable. Si os fijáis aquí, es que no hay ningún lugar estable. ¿Qué país no está en guerra? Tienes que irte a Egipto, con unas fronteras completamente militarizadas, que para entrar a Egipto, yo creo que es de los pocos países africanos que tiene capacidad de control fronterizo. Por tanto, complicado. Argelia, que tienes que atravesar Chad, una parte de Libia, el norte de Níger. ¿Dónde vas? Aquí, vale. Uganda, vale. ¿No? O Kenia, los que están más aquí. Eritrea, ahí no entra nadie. Tampoco sale nadie. No sale. Entonces, es una realidad que no hay otra forma de huir, ¿no? Puedes llegar hasta donde llegas, ¿no? Y en el tema de los acuerdos de paz, mira, en los últimos años se han firmado importantes acuerdos de paz en conflictos armados africanos. O sea, hay como 2 vías de solucionar esto, ¿no? Una de las vías que se planteó, ¿no?, de esta lógica de militarización de la paz, ¿no?, de apostar por misiones ad hoc antiterroristas y por tratar de contener la violencia mediante el uso de la fuerza, que lo hemos visto en Mali, en Nigeria, en Burkina Faso, en muchos lugares que no funciona, ¿no? O apostar por procesos de negociación de paz con todos los actores armados y tratar de firmar acuerdos que puedan tener recorrido. Y hay como 2 grandes retos. Uno es sentar a las partes a la negociación, eso es un principal reto, y luego lograr un acuerdo de paz, es un reto importante. Sobre todo cuando hay muchas partes involucradas, ese reto aumenta porque el número de demandas aumenta, ¿no? Ya no solamente es que yo negocio contigo, sino que también negocio con ella, y negocio con él, y negocio con Sara, y negocio con Ares, porque cada uno tenemos demandas diferentes y hay que meterlas todas en la mesa de negociación y hay que ceder un montón, ¿no? Eso es un primer elemento que complica mucho la negociación de paz en cualquier conflicto armado, ¿no? Pero luego está, cuando se firma un acuerdo de paz, luego hay que aplicar ese acuerdo de paz, ¿vale? Que es lo que en Colombia, ¿no?, que las negociaciones de paz de La Habana, fueron 10 años de negociación de paz en La Habana. Se firma el acuerdo de paz con la FARC en Colombia, en La Habana, después de 10 años de negociación abierta. Antes habían habido muchos intentos. Cuando se lleva a Colombia y se le pregunta a la gente si está de acuerdo con el acuerdo de paz, se hace un plebiscito, sale que no. ¿No? Después de 52 años de guerra, la gente dice que no, porque los uribistas y los santistas dicen que no para boicotear. Y al final se aprueba por vía parlamentaria sin tener el consenso de la población, ¿no? Y se aprueba el acuerdo de paz, ¿y qué pasa? Que a los 2 días ya hay fracciones de la FARC, disidencias de la FARC y otros muchos grupos armados que no están de acuerdo con el acuerdo de paz, y la guerra sigue en Colombia, el ELN, las fracciones disidentes y demás, ¿no? Y esto es un poco la dinámica, ¿no? O sea, hay que lograr a los actores sentar para hacer la paz y luego hay que lograr que ese acuerdo que salga se aplique. Por eso decimos, ¿no?, el conflicto es africano. Si los acuerdos de paz no integran las causas estructurales que dan pie a la violencia, pues ¿para qué firmamos acuerdos de paz que no van a tener ningún recorrido, ¿no? Lo que comentaba ella, lo que comentaba Sara, ¿no?, es que la violencia es recurrente y es cíclica y se van firmando acuerdos de paz. Claro, pero es que cuando ves el acuerdo de paz, básicamente lo que hay es una repartición del poder político entre los actores militares, pero no hay un acuerdo que realmente vaya a las causas. Y en Sudán el problema es, ¿con quién se está negociando la paz? Con estos 2 señores.
Claro, el tema es, claro, que en cualquier acuerdo de paz, estos tipos se van a volver a repartir el pastel en Sudán. Son los que han generado la guerra, son los que han generado el golpe de Estado, pero tienen que estar sí o sí en las negociaciones de paz, porque si no la guerra sigue. Pero en cualquier prerrogativa que salga tienen que estar estos señores ahí repartiéndose el poder político, económico y militar en el país, ¿no? Pues claro, al final es como, bueno, pues volverá a surgir, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues yo creo que, bueno, la palabra, ¿no? Seguir negociando, seguir apostando por instituciones fuertes como la Unión Africana, por organismos regionales cada vez más potentes y tratar de presionar desde ahí. También es verdad que en el escenario actual, desde mi punto de vista, ¿no? Y con todo lo que estamos viendo en Ucrania, en Gaza, con la vulneración sistemática del derecho internacional humanitario, con la incapacidad de los gobiernos para defender algo tan evidente, ¿no? O sea, que no estamos pidiendo que sea algo revolucionario, es que se defienda el derecho internacional, que se defienda el derecho internacional humanitario, que se defienda las negociaciones de paz, la vía diplomática. Y ya estamos en el nivel de que hay que pedir eso, y esa es la demanda, ¿no? La demanda no es más allá de eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema que ya veíamos hace unos años, que decíamos, esto va a tener repercusiones en cómo se pueden resolver otros conflictos armados, porque los actores de otros conflictos armados te van a decir, ¿tú con qué legitimidad me vienes ahora a mí a decir que yo no puedo utilizar este tipo de arma de fósforo blanco cuando tú lo estás utilizando en Ucrania o tú lo estás utilizando en Gaza, cuando yo me tengo que sentar a negociar el qué? Pero si Israel lleva 3 años y aquí no ha pasado absolutamente nada, no hay ni una sanción de las Naciones Unidas a Israel, ninguna. Tampoco hay Ucrania. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ya sabéis cómo funciona. Pues hay 5 miembros que tienen derecho a veto y no se aprueba nada si esos 5 miembros no votan a favor. Y todos los elementos que tienen que ver con la paz y la seguridad global, el único que puede adoptar resoluciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es la Asamblea de las Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son resoluciones que se tienen que aplicar de obligado cumplimiento. Y cuando tenemos un Consejo de Seguridad que está completamente bloqueado, ¿no? Que parece esto los inicios de la Guerra Fría, pues es complicado, ¿no? Yo creo que desde ahí, ¿no? Tenim diverses... Vale. Espera, un moment, que Sara vol afegir una cosa. Ai, perdona. Molt breument, no, a part de la part de dret internacional que acabes de mencionar, que hi ha molt que parlar i que s'està notant que s'està cabrant i que ja no va ser legítima quan diuen les Nacions Unides o l'acord internacional o qualsevol òrgan dins aquí, i que idealment és que se'n surti, que també estigui dins, sí, que la població sudanesa tingui veu i que estigui dins de tots els acords de parts que s'estan fent. També jo parlant amb gent ja més sudanesa, amb gent sudanesa que ja és més gran i tot això, tots m'estan apuntant en 2 direccions, que és la que jo crec, a base de llegint història, a base de veure tots els casos que han hagut en tot el continent africà i el que podria passar a Sudan, és el que apunta que passi. Molts diuen que Darfur o en general Sudan pot ser el futur car de Ruanda o d'Àfrica del Sud. És a dir, que després d'anys amb unes massacres que estan passant, i ha passat des del 2000 o fins i tot des de la independència anglo-egípcia, després d'anys de tot això, Sudan tindrà la veu, i sobretot Darfur, perquè Darfur és un lloc molt complex. Fins ara no s'ha dit que és un genocidi, però és que tot apunta que és una limpiesa ètnica. Llavors, després, si hi ha pel cas de Gaza, que ja ho heu vist, a l'estat de Gaza i amb Israel, quan ha existit? Fa anys. Llavors, ha sigut fa poc que s'ha volgut donar visualització, o sigui, s'ha volgut dir un alto fuego a una situació que ja passava. Llavors, no és una cosa que ve un dia a l'altre, és una cosa que ve després de segles i de generacions, i jo crec que d'aquest Sudan, sobretot Darfur, centrar-nos serà la futura Ruanda. Hi ha gent que apunta que serà un país independent, hi ha gent que apunta que no. Aquí ja estem entrant en ja una dimensió encara més complexa que dona part molt, perquè són molts, ja heu vist, hi ha molts actors, i a més a casa de Darfur és una cosa que passa a la transició, o sigui, passa fora de la frontera. No és Darfur només, és també Txad, i després l'actor principal que hi ha en tota aquesta part és Líbia. Llavors estem parlant d'una possible independència no d'un país, sinó d'una regió que són molts països.
I això és el que realísticament s'està apuntant i que després diuen que la població jove, aquesta nova generació dels joves, han crescut amb una idea de ja no tenim la part... Fa temps tothom a Sudan tenia la part d'institució, sí, és una cosa de la institució que hi havia del racisme intern que teníem sobre aquest tipus de... Si ets de Kordofan, si ets de Darfur o de Malgezira o una altra regió, et veuen encara pitjor perquè ets com parells africans, tot i que al final tots som africans, perquè hi havia la idea de l'arabització, de creure-se més. Llavors, com que aquestes generacions ja estan veient la situació actual i estan veient que així no anirem bé i estem canviant i ara tothom ens veiem, tots com sudanesos i acceptem la diversitat que hi ha i que el govern no està deixant impulsar, com que aquestes noves generacions estan canviant i ja estem començant a agafar més veu, més legitimat, a impulsar coses i tot això cada vegada, encara que sigui lentment, apunta. O sigui, és una esperança, sí, que vagi lenta, però és que al final no hi ha cosa que ve un dia a l'altre. No som Ucraïna, com has dit, que d'un dia a l'altre passat. Estem parlant d'un continent africà que des de la seva història sempre ha sigut marginalitzada. Molt bé, com tenim 3 paraules, vos fa res si les ajuntem? Perquè així, com tenim un quart d'hora tot just... Vinga. Vale. Ja tenim el micro allà, després te'l passo. Intento anar ràpid. Doncs. La primera pregunta té molt a veure amb el que acabes de dir, Sara. Una mica, no sé si tu tens família encara allà o conegudes, o sigui, quina sortida hi veuen, ja ho has explicat, però volia també preguntar-ho si volies extendre't una mica més amb això. La segona té a veure amb... Heu parlat que hi va haver un aixecament, una mena de revolució el 2019, que va obrir moltes perspectives. Doncs la meva pregunta és què queda de tot allò, si encara hi ha algun tipus d'organisme, si la gent està organitzada, perquè sembla a vegades més senzill en el cas de Palestina o d'Ucraïna situar-te, diguéssim, amb com idealment s'hauria de resoldre el conflicte. En aquest cas, doncs, quina és la perspectiva més positiva que pugui sortir de la pròpia gent, com em sembla que, pel que he entès del que heu dit, va passar el 2019, que pugui realment donar sortida a això. I la tercera, l'ha respost una mica ja la companya, però tens la diapositiva aquella amb les dues persones, amb els dos militars, i hi ha uns quants països a sota, ja ho ha explicat una part d'ella, però quin rol juguen cada un i quins interessos tenen cada un, i també més enllà d'aquests, dins els països europeus, si hi ha o no interessos, i finalment que crida l'atenció que Rússia estigui una banda i la Wagner a una altra, si això... Hi ha una i allà una altra. Sí, hola. Bona tarda, moltes gràcies per la vostra conferència. Dona una panoràmica excel·lent per entendre el conflicte, del que no teníem la menor idea. Jo voldria insistir una mica perquè ampliéssiu la informació que ja heu avançat sobre el procés d'independència de Sudan del Sud, que sembla que és una de les coses que es va aconseguir mitjanament en formes democràtiques, no? La votació, el recompte, tot això es devia fer normalment, malgrat que encara hi ha punts de conflicte fronterers en determinades zones. Això realment va ser així i si es va aconseguir d'aquesta manera, es pot l'experiència extrapolar amb altres situacions dintre del Sudan o fins i tot podríem dir amb els països limítrofes amb el Sudan? Si una cosa va funcionar, aviam com va ser aquesta cosa. Gràcies. Gràcies. Sí, passa'm com allà. Et passen el micro, te'l passen. Ahí va. No, és que la meva cosa és molt petita, però en aquesta imatge, fixeu-vos que a l'esquerra hi ha Rússia i a la dreta hi ha Wagner. Com s'entén això, que no són el mateix? Vull dir que era embolic, no? I després, això dels Emirats Àrabs, la prohibició d'entrar armes a Darfur. Jo he llegit el diari, clar, no sé si, de que són els Emirats Àrabs, a canvi d'or, que envien armes a aquesta banda de la dreta. És així, això? Sí. O sea, no hay reconocimiento
de Emiratos Árabes Unidos, de la acusación de que son ellos, pero bueno, lo que ha dicho Emiratos Árabes Unidos ahora está jugando un papel proxy en muchos conflictos armados, algo que antes no lo jugaba y ahora tiene una presencia importante, ¿no? También por esta confrontación con Arabia Saudí, ¿no? Pasa la guerra de Yemen, pasa en Sudán, pasa en Libia, con estas alianzas que se van generando, ¿no? Y en Sudán pasa así, ¿no? Pero ellos no reconocen, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros no estamos apoyando a los paramilitares porque son parte de las negociaciones de paz también, ¿no? Que es como un poco complicado. Una cosa sobre el tema del oro, lo gracioso es de que, vale, sí, las fuerzas Rapid Support Force están apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, pero también el ejército militar, que es el legal, el conocido internacionalmente, están apoyados por Egipto, pero al final el oro que es Egipto, o sea, Egipto a cambio de armas, Sudán da oro y a cambio recibe armas. Y al final el oro que acaba en Egipto, al final acaba en Emiratos Árabes Unidos. Y así ves como un país de que hace 20 años, yo cuando nací no existía, no tenía nada, como en poco tiempo apoyó a las potencias mundiales, que ahora mismo todo el mundo quiere ir a Dubái y la cuestión principal es porque se están metiendo muchos, no solamente Sudán es uno de los que ha perpetuado más crímenes de guerra, pero es que hay muchos países de la misma región, Emiratos Unidos está implicado y siempre por el mismo interés, por conseguir y extraer oro. Y al final los dos bandos, el que gana es el mismo. El oro. Bueno, teniu 10 minuts per a resumir la revolució del 2019 que en queda, la independència del Sudan del Sud si ha de ser democràtica i replicable a altres conflictes i el rol dels altres països. Ànims. ¿Habla de la revolución? ¿Qué queda de la revolución? ¿Sí? Vale, bueno, comento así rapidito para respetar el tiempo de todas. Bueno, gracias por las preguntas. El tema de este tema, ¿no? El tema de Rusia y Wagner, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con lo que ha pasado en Ucrania. Al principio del conflicto armado en Sudán, Wagner siempre ha estado apoyando, siempre ha estado dentro de Sudán. Han tenido un papel completamente residual, pero siempre está muy presente en la parte que tiene que ver con el oro, con la alianza con la Rapid Support Force y con el régimen de Omar al-Bashir. Cuando cae el régimen y cuando empieza la guerra, Wagner sigue estando ahí y su aliado es el grupo paramilitar. ¿Qué pasa? Que está Ucrania. Y la rebelión en Ucrania del líder de Wagner, que luego cae el avión y todo esto ya sabemos, ¿no? Esto hace que el papel de Wagner cambie. De hecho, Wagner ya desaparece. Wagner principalmente en Rusia ya no existe, ahora se llama el cuerpo en África, se llama el Afrika Korps del ejército ruso, está bajo control del Ministerio de Defensa ruso. ¿Qué hace? En algunos lugares del continente africano se mantienen como grupo independiente no vinculado al Ministerio de Defensa ruso, principalmente en la República Centroafricana, que dan el apoyo y la seguridad al presidente de República Centroafricana. En Mali estaban presentes y luego ya salen, y se queda ahora el cuerpo ruso con directriz del ejército de Rusia. Y en Sudán, que estaban de manera independiente, cuando pasa lo de la rebelión en Ucrania y el enfrentamiento con Putin, por eso estaban aquí apoyando y de repente Rusia se mete a apoyar al ejército sudanés y aquí quedan 4 de Wagner porque la mayoría se han ido a la parte esta del Afrika Korps, que no solamente es Wagner, sino son varios grupos paramilitares, mercenarios rusos que se integran bajo el paraguas del Afrika Korps, ¿no? Y por eso es esta paradoja que se da, que por un lado Wagner lo puedes ver apoyando a los paramilitares y por otro lado Rusia está apoyando al ejército, que es como, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no? Y bueno, las alianzas son estas que veis ahí, que son alianzas que van cambiando. En el tema del otro que era, así como el tema del referéndum. Claro, el referéndum fue democrático, pero claro, fue democrático después de 60 años de guerra civil que dejaron cerca de 3 millones de muertos, ¿no? Pero en el Acuerdo de Paz del año 2005 se estipuló que Sudán del Sur tenía derecho a un referéndum, no al autogobierno, que eso ya se había estipulado en el Acuerdo de Paz anterior, sino a un referéndum para ver si querían permanecer o no en el país, ¿no? Cuando se firma el Acuerdo de Paz en el 2005, era como impensable que llegasen a esto. Vale, esto es parte del Acuerdo de Paz que no se aplicará en la vida, ¿no? Porque básicamente por una cuestión de que el 70% del petróleo lo va a perder el país. ¿Qué país puede sobrevivir perdiendo el 70% del petróleo?
Bueno, de hecho, es que la guerra ahora tiene que ver con la crisis económica del país, porque claro, de repente, ¿qué haces? ¿No? Si tienes un 70% del ingreso del petróleo que los pierdes, y luego tienes un Sudán del Sur, que aquí, claro, aquí nadie gana. Para variar. ¿Dónde está el mapa? Una de las lógicas fundamentales en ciencia política es cómo se constituye un Estado nuevo, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de la soberanía tiene que tener acceso al mar, porque el acceso al mar garantiza la soberanía por encima de territorios que no tienen acceso al mar, que dependen de vecinos tal. En lugares como África, el no tener acceso al mar hace que dependas de países vecinos donde hay un momento de inestabilidad importante y de hostilidad que puedes generar que tus elementos soberanos los pierdas, ¿no? Aquí se da una situación que se independiza. El norte se queda sin el petróleo, el 70%, y el sur depende del norte porque los oleoductos están en el norte, ¿no? Ahora están los chinos construyendo los oleoductos que salga por Kenia, pero eso tardará un tiempo, ¿no? Los dos países, con una amistad en amistad importante, quedan dependientes el uno al otro. El referéndum es verdad que se pacta, el 90 y pico % de la gente que fue a votar, y fue a votar un montón de gente, vota porque se separe el país. En la rebelión, cuando empieza la rebelión en Sudán del Sur, la idea no era separar el sur. La idea era lograr un Sudán secular, unificado, que permitiese la diversidad étnica, religiosa, cultural en todo el país, ¿no? Un poco lo que comentaba la compañera, ¿no? de esa política de arabización y de implementación de la Sharia en todo el territorio. Era como, bueno, no, el sur es diverso, el país es diverso, tengamos esta idea, y de hecho era por lo que luchaba John Garang en el sur, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es la frontera de Sudán y Sudán del Sur. Todo lo que veis en rojo es frontera pendiente de delimitar. Es decir, más del 70% de la frontera entre los dos territorios está pendiente de delimitación fronteriza. Claro, hay elementos importantes como es Abyei, porque ahí está el resto del petróleo que queda para el norte, está concentrado en Abyei, una gran parte. Esto está bajo administración, es como Timor Oriental, ¿os acordáis de Timor, que estuvo muchos años administrada por Naciones Unidas, ¿no? Hasta que al final se logró la independencia y demás, ¿no? Abyei estaba bajo control, ahora mismo lo gestiona Naciones Unidas, hay una misión internacional de Naciones Unidas en Abyei, ¿no? El 60% de la frontera está pendiente de desmilitar. Esto es un caldo de cultivo para nuevos conflictos en la zona importante, porque, claro, o tú delimitas la frontera previamente, o cuando la vayas a delimitar, a ver lo que sale, ¿no? Y el tema como actor. Sí. O sea, Europa como actor no está presente en el sentido de Sudán, no hay, quien tendría más responsabilidad es Reino Unido, ¿no? Por la relación histórica colonial con el país. Europa hace unos años, de hecho lo comentábamos antes, ¿no? Cuando fue todo el tema de Frontex y de la apuesta por la seguridad europea y la securitización de la frontera exterior europea, que se firmaron varios acuerdos internacionales bastante cuestionables para los parámetros que exigimos a la Unión Europea, ¿no? de defensa de los derechos humanos, garantía de protección internacional y demás. El más famoso fue aquel con Turquía, no sé si os acordáis, de 10 millones, o no me acuerdo cuántos millones a Turquía para que contenuyese a las personas refugiadas. Con Sudán se filtró la noticia de que se habían aprobado 20 millones de euros para Sudán, para contener los flujos migratorios de Sudán y que no subieran más hacia arriba. Ese dinero, por ejemplo, claro, ¿quién controlaba la frontera norte de Sudán? Pues los paramilitares en aquella época. O sea, era un dinero que cuando tú veías eso, hostia, la Unión Europea está financiando a un grupo paramilitar que son los causantes del genocidio, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur, porque este grupo viene de las milicias Janjaweed, que se crean en el año 2003 por Omar al-Bashir, son los mismos. Y esos 20 millones para el control fronterizo de la externalización de la frontera de la Unión Europea, de nuestros impuestos, fueron para apoyar a este grupo. O sea, para apoyar que no saliera gente de Sudán hacia arriba. Pero claro, al final esto es dinero que llega a estos grupos para comprar armamento y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, el papel de la Unión Europea no ha sido muy importante y es verdad que ahora se empieza a poner las pilas, porque sí lo ha sido en otros conflictos armados en África, por ejemplo en el Sahel, no sé si habéis leído el papel de la Unión Europea en Mali, en Burkina Faso, en Níger. Se metió mucho de lleno, sobre todo por Francia, con la operación Barkhane para tratar de contener el yihadismo. La apuesta salió un desastre. De hecho, los han expulsado a todos, han salido todos a patadas de Mali, de Níger, de Burkina Faso, las Naciones Unidas, Francia, la Unión Europea, ya no queda nadie. Está Rusia que acaba de entrar, eso sí, porque la apuesta ha sido por la militarización del conflicto. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha resuelto el conflicto y lo que ha hecho es generar un efecto tsunami que ha provocado que ya no solamente el conflicto esté en el norte de Mali, sino en toda la región, ¿no? Aquí, a partir de esas lecciones aprendidas en otros lugares, pues se está tratando de cambiar esa política.
y ahora la Unión Europea ha entrado en este mecanismo de resolución del conflicto con la Unión Africana, con las Naciones Unidas y con la IGAD, para ver si puede apostar por vías diplomáticas paralelas y podemos apostar porque nuestras capacidades como Unión Europea vayan hacia esa diplomacia paralela que ayude a detener la violencia y a no fomentarla más, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría. El caso La revolución del 19. Vale, la revolución es las perspectivas de salidas hacia el futuro. Bueno, ¿y qué queda de aquello ahora? Vale. A ver, todo el mundo ha migrado, porque la revolución pasó en Jartum, la capital, y toda la gente que tuvo voz tuvieron... al final la migración es por privilegios, los que tienen económicamente, los que tienen familia, los que tienen documentación, y la mayoría de la gente que estuvo en la revolución y que tuvo pues una imagen pública fueron los que pudieron. Casi todos están en Egipto, luego tienes el Medio Oriente alrededor, están por todo el lado. La cosa, sí que es verdad de que si hablas de cara a cara con sudaneses te van a decir que han muerto porque ya no ven un futuro, y es verdad, cada vez la cosa se está complicando más de lo que es. Pero de nuevo, si te basas haces un análisis de todos los conflictos que ha habido, y este conflicto, yo al menos soy fe en esto de que vale, no se va a cambiar, la situación va a quedar como está. Encima los medios de comunicación no ayudan. Si ya de por sí tienes una dificultad, estás en un país que no te dejan ni seguir con tus estudios, porque al final ellos son los que están como estabilando y hacer que su familia siga por delante. Son los jóvenes al final los que traen toda la parte económica a la casa, depende de la situación. Pues justamente esta misma gente se está movilizando, pero internamente no lo hacen como al exterior, ya por falta de comunicación, interés internacional, y también por al final te agota. Vivieron una guerra que nadie te habla de ti, pues al final no sé, es como pasas de hablarlo, porque la gente pasa de escucharte. Y con todo esto, pues hay poca gente que sigue pensando que la esperanza no ha muerto. Ahora mismo es como tener que establecerse, ver qué hacer, y ya dentro de unos años pueden ser años, muy plural, ya va a volver la revolución, porque revolución no vuelve, o sea, yo no creo que la revolución ha venido para quemarse. Ha venido, ahora mismo se está quemando, pero va a volver. Molt bé, doncs sí que ho deixem, perquè portem hora i mitja. Moltes gràcies als dos i ens veiem en el curs d'estiu.